Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video en este canal. Qué emoción estar acá. Hoy vamos a hablar de cuando Dios te limita tus finanzas o cuando Dios limita tus recursos, incluso cuando te quita algo. Vamos a empezar con mi historia. Yo viví 2 años en España y como soy de Colombia, ganando en pesos y mis padres también ganando en pesos, cuando yo me fui a ir a España, el euro en ese momento estaba como en 4.500 o 4.700, 4 veces el peso. Entonces, el sostenimiento allí pues era mucho más difícil que sostenimiento en Colombia. Así que yo tuve que organizar un presupuesto y limitarme para poder vivir de acuerdo a ese presupuesto. Resulta que en un momento mi pareja iba a viajar a visitarme y entonces como los recursos eran así limitados, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un viaje low cost, vamos a invertir el dinero en lo que sea necesario, nos vamos a organizar muy bien, vamos a separar desde ya lo que es para comidas, bueno, nos organizamos. Es tanto así que incluso ni siquiera habíamos pensado en hacer un viaje. Dijimos, yo vivía en Madrid, entonces dijimos, nos quedamos en Madrid y ya está, con tal de estar juntos, estar cerca, ya estamos felices. Resulta que Dios abrió las puertas sobrenaturalmente para que pudiéramos viajar. Y de hecho era un viaje a un destino que nosotras soñábamos y lo veíamos lejísimos, que era Italia. Y cuando llegó ese viaje, obviamente yo quería tener una ropa distinta, yo quería poder llegar allá y comer la pizza que a mí me encanta, comer lo de allá que la comida italiana es mi favorita. Resulta que meses antes, yo en diciembre del 2024, bueno, ya bastantes, varios meses antes, yo había empezado este proceso de regresar a casa, a la casa de Dios, y en ese proceso empiezas un tiempo de santificación, donde Dios empieza a quitar todo lo que no lo refleja a Él para reemplazarlo por lo que sí lo refleja. Es un momento en el que Dios te devuelve a tu diseño original y hay muchas cosas que tiene que sacar, muchas cosas que se tienen que ir. Hay una analogía que me gusta mucho y es en este proceso cuando Dios estaba podando muchas cosas en mi vida. Hay una analogía que me servía muchísimo para entender lo importante que era eso que estaba viviendo. Y es que cuando tú tienes algo por construir, ¿qué es más fácil? Construir sobre los escombros de una casa que había y que acá había una entrada y decir, bueno, yo le pongo unos parchecitos y termino de darle la forma a la entrada. O tumbar todo y empezar de cero sabiendo cómo son los cimientos, sin retazos, sin nada y reciclado, sino empezando con material nuevo desde el inicio. Eso mismo hace Dios. Hay cosas que sí las usa y las transforma, pero hay otras que necesita quitar, sacar para que esa obra nueva que está haciendo en nosotros pueda ser conforme a lo que Él lo tenía planeado. Y en ese proceso de santificación hubo algo que Dios trajo mucha convicción a mi vida. Nadie me obligó, nadie me forzó, pero yo ya me sentía incómoda con cierta ropa. Y entonces un día dije, ok, Dios, por favor, Espíritu Santo, trae convicción de qué se debe quedar y qué se debe ir. Cogí unas bolsas grandes de esa de basura y empecé. Y yo, esta se va, esta se va, esta se va. Saqué como 5 bolsas de ropa. Fue demasiada ropa. Y cuando llegó mi pareja, teníamos que elegir, como el presupuesto era limitado. Yo sabía yo qué me gastaba cada mes, en qué lo invertía y punto, no me movía de ahí. Entonces, como ese presupuesto estaba así, teníamos que elegir, básicamente, yo tenía que elegir entre comprar ropa o guardar dinero para poder tener para el viaje. Tenía que elegir entre salir a comer allá en Madrid a los lugares que quisiéramos o hacer comida en la casa para ahorrar para el viaje. Entonces no era que había gracias a Dios, no era que nos faltara comida, nos faltara las necesidades básicas, no, estaban cubiertas, gracias a Dios, pero sí teníamos que limitarnos, no podíamos excedernos en nada.
¿A qué nos llevó a eso? Bueno, eso llevó a que yo volviera a usar ropa que llevaba años sin usar. Eso llevó a que también fuera mucho más creativa en las combinaciones. Entonces combinaba una blusa que jamás había usado con cierto pantalón. Incluso con la comida desarrolló nuevas habilidades en mí, que por ejemplo todos tenemos en la cocina ese paquete de lentejas o de atún, de sardina o algo que tenemos allá en una esquina que nunca lo usamos y pasan años, están bien, pero nunca lo usamos y terminan venciéndose. Y dije, videos hay, las lentejas están, los otros ingredientes están. Ya, ¿qué más? O sea, ya es yo ponerme manos a la obra. E hice un plato que yo jamás en mi vida me imaginé que fuera capaz. Para que ustedes dimensionen, yo era la persona que llegó a Medellín por primera vez cuando llegué a la universidad y no sabía cómo hacer un huevo frito. La cocina nunca había sido una de mis habilidades que yo más resaltara. Entonces para mí fue súper sorprendente poder hacer lentejas. Otra cosa que hicimos era que nos presupuestamos muy bien. Resulta que mi roommate estudiaba finanzas y recurrí a él y le dije, oye, tú me puedes ayudar con este archivo que yo tengo, quiero hacerlo mucho mejor. Él me explicó, me dijo, mira, tan, nos sentamos, nos lo organizó y desde ahí mis finanzas son súper, hiper organizadas. Tengo un cuadro de Excel que me he sentado con mis amigos, se los explico y me dicen, wow, me cambió la forma en la que yo iba a gastar, me cambió la forma en la que estaba gastando. Entonces, de verdad fue una gran bendición, no solo para mí, sino para mi pareja, los amigos que se los he compartido, hasta para mis padres. Pero todo fue en ese momento que los recursos estaban limitados, las finanzas estaban limitadas. Yo internamente sentía mucha convicción de que esto estaba pasando a propósito, que esto no era casualidad, que esto lo estábamos viviendo precisamente porque Dios nos quería enseñar muchas cosas. La voz de Dios que me decía, mira, quiero mostrarte lo abundante que ya eras, incluso sacando todas esas bolsas, mira lo que tienes. Incluso con el dinero limitado, mira lo que ya tenías que no estabas usando. Entonces me permitía ver con otros ojos lo que en otro momento pude haber visto como carencia. Yo internamente sentía mucha convicción de, wow, esto me está haciendo crecer. Si hubiera tenido el dinero y no hubiera sido un problema y me hubiera podido comprar la ropa que quisiera y no hubiéramos tenido que limitarnos a hacer planes, ni al mercado, ni a muchas cosas, de verdad quizás no lo hubiera desarrollado en ese momento y puede que no es que nunca lo haya desarrollado porque Dios siempre encuentra sus formas para que el propósito que Él tiene con nosotros se cumpla, ese plan, pero quizás me hubiera tardado mucho más. Aquí termina mi historia y ahora vienen los aprendizajes que Dios me decía, dile esto a mis hijos, y es que tenemos que empezar a ver que hay una visión humana y hay otra divina, otra que viene de Dios. En Jeremías 29:11, cuando Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Resulta que la palabra hebrea para pensamientos, que no la sé pronunciar, pero esa palabra hebrea es la que se traduce hoy en día a propósito. Sí, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo con ustedes, dice, yo sé la intención que tengo con su vida, el plan, el propósito. Esto quiere decir que todo lo que pasa de verdad en Dios tiene un propósito. Si esa limitación que yo estaba viviendo lo hubiéramos visto desde meramente los ojos humanos, hubiera sido, si Dios me dio este viaje, porque no me da también toda la provisión al mismo tiempo. Se olvidó de mí, se olvidó que hay allá que pagar cosas, que hay que pagar vuelos, que hay que pagar muchas cosas, que lo necesito, se olvidó de mí, no me quiere ayudar. Y la visión divina era, wow, aprendió a valorar, aprendió de humildad, desarrolló nuevas habilidades, aprendió a pedir ayuda. Y si tú estás en un momento donde Dios te ha limitado los recursos y también estás teniendo que
elegir entre me divierto o cómo ponerte creativo con la ropa que ya tienes. La pregunta es, ¿con qué ojos has estado mirando esta limitación de recursos? ¿Con los ojos de Dios o con los ojos humanos? Y Dios también me decía, diles de dónde viene el engaño para que aprendan. Hoy en día nosotros estamos muy influenciados por Satanás y de una forma muy sutil, como lo dije en el video anterior, es que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces, cuando nosotros escuchamos en redes y vemos también en restaurantes que ahora ponen frases con luz, LED, vemos frases como sigue lo que dice tu corazón no miente, mereces todo lo que sueñas. La escritura nos dice en Jeremías 17, 9 días, que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas. Entonces, Dios en su palabra dice algo, pero en las redes vemos que sigue a tu corazón. ¿Quién está en lo cierto? Claramente Dios. Entonces, si Dios está en lo cierto, ¿lo otro qué es? Falso. Estos son mensajes muy lindos, que suenan muy bien, que socialmente son muy aceptados porque, o sea, se ven lindos, punto. Ni siquiera tengo que decir nada más, todos sentimos eso, es como, wow, sí, lo merezco. Y ese es el mayor engaño. ¿Cómo tú sabes lo que es mejor para ti? ¿Acaso tu creador que te predestinó, que ya conoce el fin de tu historia desde el inicio, no va a saber lo que es mejor para ti? ¿Qué tan orgullosos somos para decir que nosotros somos los que mejor sabemos lo que es mejor para nosotros mismos? Nos han hecho creer que cuando somos bendecidos por Dios es porque todo nos sale bien. Entonces, no sufrimos, no pasamos por ninguna limitación, ninguna escasez, no pasamos por ningún problema, sino que si eres bendecido por Dios, supuestamente es que todo te sale bien, tus sueños se te cumplen, pero ponte a pensar, ¿acaso merecemos todo lo que soñamos? Cuando nosotros soñamos con esa pareja que no se vaya de nuestro lado, que cambie, pero Dios tenía una mejor pareja para nosotros esperando y nosotros atada a ella, ¿qué hubiera pasado si Dios te hubiera concedido este deseo? Quedarte con esta persona, pero esa persona nunca cambiara. Y Dios teniéndote una persona maravillosa esperando para pedirte matrimonio, para construir familia. Dice, ok, pero ella cree que esto es lo mejor para ella, pues démoselo. Eso un padre no lo hace, ¿no? Y ya para terminar, esto que te comparto no es opinión personal de María Paula, sino que esto también está en la Biblia. La vida de Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro mejor modelo. Y en Mateo 16, que es cuando Jesús predice su muerte, podemos ver ese claro ejemplo de cómo Dios nos invita a no ver con los ojos humanos, sino poder pedirle a Dios que nos permita ver más allá con esos ojos de Él, con esos ojos divinos. En Mateo 16, 21, Jesús les empieza a decir a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano. Este ya es el mejor ejemplo. Si Jesús hubiera tenido una vista humana, hubiera dicho, pero yo por qué tengo que morir en una cruz, eso es dolor para mí, no, que Dios me bendiga, que Dios me libre de ello. Pero ese era el plan más hermoso para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, perdonarnos por ellos, permitirnos el acceso a Dios, poder hablar con Dios en cualquier momento y no depender de un intermediario que en ese momento era un sacerdote que podía entrar a ese lugar santo, que era el lugar en el que estaba la presencia de Dios. Hoy en día nosotros tenemos ese acceso directo gracias a lo que Jesús hizo. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera seguido ese consejo que se parece al consejo que nos dan ahora? Que Dios te bendiga, es que Dios te cumpla tus proyectos, que Dios te cumpla los deseos de tu corazón, pero muchas veces eso no es que Dios nos bendiga. Por eso es sumamente importante que estamos dejando entrar a nuestras vidas, qué información recibimos, a quién seguimos en redes porque las vemos todos los días.
esa persona puede que tenga una buena intención, pero no es algo bíblico lo que te está aconsejando. Y es muy curioso porque Dios es muy intencional. Toda la Biblia, todo lo que Dios hace es demasiado perfecto, porque muestra cómo versículos antes en el 16, o sea, Mateo 16, 14, 6 versículos antes dice, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dice que soy? Y Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Versículos antes Dios le estaba diciendo todo esto a Pedro y luego es, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Que nosotros podemos amar a Dios, pero llegar a ser influenciados por Satanás. Ojo, una diferencia. Esto no es para asustarte, es para que recurras a consejos sabios. Y consejos sabios vienen de la palabra de Dios. O ir directamente a la palabra o ir a personas que su base y su fundamento sea la palabra de Dios. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Con esto, ¿a qué te invito? A que busques de Dios, primeramente tú, que puedas construir una relación íntima con Él, donde tú le hables y Él te responda, donde tengan esa comunión como amigos o como padre e hijo. A veces será como tu amigo, a veces como padre e hijo, y a que confíes en que lo que estás viviendo mañana será un testimonio. Así como hoy te estoy contando el mío, mañana tú podrás decir, wow, en este momento pude ver la fidelidad de Dios, pude ver cómo me cuidó, pude ver cómo no me faltó nada, pude ver cómo había dinero en mi cuenta aunque no sabía cómo, pude ver cómo permitió X, Y, Z, porque el propósito de nosotros es glorificar a Dios, es exaltarlo y Él permite situaciones para ello. Quiero que te vayas a partir de acá pensando y reflexionando en con qué ojos estoy viendo esta situación, cómo sería verlos desde los ojos de Dios y que entonces puedas transformar el cómo humanamente los puedes estar viendo ahora y cómo sería verlo con los de Dios. Cuando pienses en cómo verlos con los de Dios, recurre a su palabra. No a lo que ves en internet ni las frases que más repiten. Recurre a su palabra y Dios te va a dar esa convicción de, wow, esto es para mí. Hay un versículo que se volvió rema en mi vida, es un versículo que me acompaña siempre, es Romanos 8:28, que dependiendo de la traducción de la Biblia puede variar un poco, pero es a los que creen en Dios todo obra para bien, conforme al propósito por el que fueron llamados. Me recuerdan esos momentos que no entiendo, que no quisiera estar viviendo X o Y, todo obra para bien. Y ese bien no es conforme a los estándares humanos, sino a los de Dios, que son más altos. No busques el consejo que te invita a salir corriendo de lo que estás viviendo. Busca ese consejo que viene de lo más alto. Y aprende a encontrar todas esas semillas que Dios está plantando en tu vida en este momento de limitación de recursos. Y si esto te llegó, haz una declaración escribiendo en los comentarios. No veo con ojos humanos, veo con los ojos de Dios. Te mando un abrazo enorme, que Dios te bendiga. Chao.